perturbación y toda obra perversa. Mira, la Reina Valera, la versión de la Reina Valera dice de esta manera, porque donde hay celos, ¿qué dice su palabra? Y contención, allí hay, que dice, perturbación y toda obra perversa. Ahora, yo quiero leerte en las otras versiones, voy a leerte dos versiones más. La Nueva Traducción Viviente dice, porque donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrán desorden y toda clase de ¿qué? De maldad. Y la traducción de Dios habla hoy dice de esta manera. Y es la que más veía y decía, wow, Padre, esta lo deja más claro. Y algo que Dios va a hablar a nuestras vidas. Porque sabemos que Dios habla. Y sabemos que de aquí va a salir algo muy bueno. Dice así su palabra, donde hay envidia y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. Qué tremendo, ¿verdad, iglesia? Vamos a cerrar nuestros ojos y decir, Padre, gracias por esta palabra. Gracias, amado Dios, porque hoy, Padre, abrimos nuestros corazones una vez más. Y vamos a tomar la esencia pura, lo bueno, amado Dios de los cielos. Y todo lo que no sea de parte tuya, toda palabra humana, toda palabra que salga del pensamiento humano, Padre, la cancelamos ahora en el nombre de Jesús. Amado Dios de los cielos, todo pensamiento que no está alineado al tuyo, Espíritu Santo de Dios, hoy, Padre, lo sujetamos, Espíritu Santo de Dios. Y cancelamos toda obra de mal en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre y Espíritu Santo de Dios. Tú bendices esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, mis amados hermanos. Mira, la Escritura, cuando leíamos esta parte de la Escritura, me acordaba de la historia. Quiero parafrasear un poquito la historia de Acán. Dice que Acán, cuando ya habían conquistado Jericó, y cuando habían conquistado Jericó, la palabra del Señor habla que tomó, dice su palabra, que tomó cosas que no eran correctas. Porque dice que cuando cogieron el botín, ¿qué pasó con Acán? Dice que se quedó parte del botín y se lo guardó en su tienda. Ahora, ¿por qué hizo esto Acán? ¿Qué pasó en la vida de Acán para que haya cambiado? Si sabía y había visto que había victoria, tuvieron victoria, conquistaron Jericó, tuvieron victoria, vieron la mano de Dios a favor de ellos. Y a causa de ver esas cosas lindas y deliciosas, ¿verdad? ¿Qué pasó? Dice que tomó consigo parte del botín. Cuando vino esto, dice que vino la mano del Señor, vino el Señor y empezó a hablar porque dice, si no devuelves, si no haces, o sea, si no vuelves a restaurar, si no vuelves a cambiar, dice que vendría desorden, vendría derrota, vendría cosas desastrosas para el pueblo de Israel. ¿A causa de qué? A causa de una desobediencia. Ahora, ¿el por qué te hablo de esta manera? Porque rapidito vemos la historia de Acán. ¿Qué le pasó a Acán? ¿Conocemos la vida de Acán? ¿Qué le pasó a Acán? Sabiendo que Dios es poderoso, Dios pelea la batalla, de una manera u otra cambió. Le cambió la vida, le cambió su manera de pensar, le cambió su manera de ver, le cambió su manera de decir, le cambió todo. Wow. Te he dado esta pequeña introducción porque hay muchas veces en nuestras vidas que suenan las alarmas. Mira, ustedes seguramente todos hemos visto películas. Y cuando tú has visto una película, cuando pasa una ambulancia o un coche de bomberos con la alarma encendida, ¿por qué suena esa alarma? ¿Por qué hacen sonarla? Tú has visto cuando va la ambulancia sonando la alarma, ¿verdad? ¿Por qué suena la alarma? Una emergencia, muy bien, ¿qué más? Cuando el coche de bomberos va con la alarma, ¿por qué suenan? Suenan porque hay un peligro, hay alguien en peligro o alguna persona está en peligro.
Y semejaba cuando un submarino está debajo del mar y empieza a sonar la alarma. Le suena por algunos motivos la alarma, porque se acerca algún peligro, le suena la alarma porque la están atacando, o le suena la alarma porque están en problemas, ¿verdad? Eso pasa en un submarino, ¿verdad? Yo he visto esas películas, ¿verdad? Y cuando vienen a empezar a atacar y suena la alarma. Lo mismo pasa en un barco, lo mismo pasa en un avión, lo mismo pasa cuando pasa el día natural. Ahora, ¿en nuestras vidas suenan alarmas o no suenan las alarmas? ¿Suenan o no suenan alarmas? Claro que suenan alarmas a nuestra vida. Ahora, la pregunta importante de esto es, ¿le hacemos caso al sonido de las alarmas? ¿Cuántos de ustedes ponen las alarmas cuando van a dormir si saben que se tienen que despertar el siguiente día para irse a trabajar? Yo pongo alarma, yo soy sincero. Ahora, ¿nos gusta despertarnos cuando suena esa alarma? ¿A quién le gusta? ¿Qué le hacemos? A ver, ¿cuántos de ustedes han hecho esto? Vienen en su móvil, le ponen posponer y se venga un ratito más, ¿verdad? 5 minutitos más, ¿verdad? 10 minutitos más. A que ese tiempo que duermen el ratito más no les sabe un tiempo de gloria. No les sabe un tiempo, ay, qué rico, ¿verdad? Qué hermoso. Y cuando te despiertas asustado. ¿Por qué? Porque ya es tarde, ¿verdad? Porque te quedaste dormido, ¿o no es así? ¿A cuántos les ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Y yo sé que de mi casa al trabajo tengo media hora. Bueno, gracias a Dios a esa hora no hay nadie. Y muchas veces le digo a mi esposa, tengo que ir a 130, 140 porque no llego. Y yo sé que luego en el trabajo pues nos van a echar la charla. Entonces, iglesia, ¿le hacemos caso o no le hacemos caso a la alarma? Ahora, ¿por qué pones la alarma? Porque sabes que te vas a quedar dormido. Te vas a quedar dormida. ¿Es así o no es así? Es así, iglesia de Dios. ¿Qué pasa con nuestra vida espiritual? ¿Por qué no le hacemos caso a la alarma que suena en nuestra vida? ¿A cuántos de ustedes les suenan las alarmas espirituales y tú y yo no hacemos caso? ¿O si hacemos caso a las alarmas de nuestras vidas? ¿Por qué? ¿Por qué no les hacemos caso? ¿Sabes? Tenemos que escuchar esas alarmas en nuestra vida. Porque esas alarmas nos están diciendo algo está pasando en tu vida. Algo está sucediendo en tu vida. Algo, tienes que estar alerta porque algo te va a pasar. O sea, ¿las alarmas son para bien o son para mal? ¿Qué dicen ustedes? Son para bien. Las alarmas son para bien. Tú y yo tenemos que aprender a hacerle caso y escuchar. No nos gusta, es verdad, no nos gusta. Me gustaría dormir hasta las 8, 9 de la mañana, perdón. No todo el día, pero sí, pero muchas veces en el trabajo no se puede. Pero nos gustaría. Y cuando tenemos el tiempo, ¿lo hacemos o no? No lo hacemos, ¿verdad? A mí me pasa eso, ya a las 6, 6:30, 7 ya estoy despierto y ya no quiero dormir más. Iglesia, pero ¿por qué no le hacemos caso? Yo me preguntaba esto y digo, Señor, ¿por qué no le hacemos caso? El otro problema que sucede es que, número 1, no le hacemos caso a la alarma. Número 2, pasa que no queremos darnos cuenta que las alarmas suenan en nuestra vida. O sea, lo pasamos desapercibido. O sea, no quiero realmente saber que están sonando esas alarmas. Es más, ni siquiera quiero creer que tengo alarmas en mi vida. Te estás creando como una mentira en tu vida que realmente dice, no suenan alarmas, yo estoy bien, a mí no me pasa nada. Pero realmente sí que pasa. Y este es el gran problema. Primero, no le hacemos caso a la alarma. Segundo, no quiero creer que suenan alarmas a mi vida. Entonces hay un gran problema. ¿Por qué? Porque las alarmas son para advertirte de algo. Mira, una ambulancia cuando va de camino hacia el hospital, va sonando la alarma. ¿Por qué va sonando la alarma? Porque está advirtiéndole a los demás conductores, presten atención que yo voy en emergencia, abrime camino. Voy en estado de emergencia. O sea, está anunciando algo hacia los demás.
Eso es lo que hace la alarma. Te anuncia algo que va a pasar, que va a suceder. Presta atención a aquello. Una de las alarmas que le pasa mucho a la iglesia, a los cristianos, a los creyentes, a los evangélicos, a los hijos de Dios, ¿sabes cuál es esa alarma? Que no queremos. Y quería llevarte esta mañana esta parte de la palabra. Y esa alarma que sucede en nuestra vida se llama conflicto. Hay otra alarma que es desánimo. Hay otra alarma que es pereza. Hay otra alarma que es, imagínate, ¿cuál? Quiero que te pongas a pensar un momento en tu vida. ¿Qué alarma es la que suena en tu vida y no le haces caso? ¿Cuántas personas empiezan a desanimar y no se dan cuenta de lo que le está pasando? Cuando ya es tarde, sucede que esa persona ya no quiere saber nada de Dios, ya no quiere saber nada de la iglesia, ya no quiere saber nada de los hermanos. ¿Por qué? Porque esa alarma estuvo sonando y no le prestó atención. ¿Qué alarma en tu vida está sonando y no le estás prestando atención? Quiero que le preguntes a la persona que está a tu lado. ¿Cuál es esa alarma que está sonando en tu vida? ¿Qué es lo que te está pasando? Pregúntale. Y una de las alarmas que el enemigo empieza a atacar a la iglesia es el conflicto. ¿Cuántos tienen conflictos en su vida? Todos tenemos conflicto, iglesia de Dios. Todos pasamos por conflictos. Nadie está exento de no pasar conflictos. Mira, hasta Jesús pasó por conflictos. Y aquí es donde vamos a ir añadiendo lo que habla la Escritura. Tú y yo pasamos por conflictos, pero ¿tú y yo podemos evitar esos conflictos? Mira, lo que hemos hablado en el libro de Santiago y donde su palabra habla, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas también habrá desorden y toda clase de maldad. Te voy a nombrar 3 puntos de lo que habla sobre los conflictos. Y ese es el gran inconveniente y esa es la alarma que no le prestamos atención y entramos en conflicto. ¿A cuántos de ustedes cogen y se despiertan en la mañana y empiezan a pelear con la pareja, la esposa con el esposo con la esposa, o empiezan a pelear con los hijos? O a lo mejor se levantaron con buen pie y al terminar el día terminan discutiendo. ¿A cuántos les ha pasado eso en casa? O a lo mejor discutes en el trabajo o en la calle, o vienes aquí a la iglesia y también te pones a discutir. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado esto? A todos nos ha pasado, iglesia, que levantamos bien y luego sin querer empezamos a discutir. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama conflicto. Eso es conflicto. Ahora, ¿de dónde viene el provocar el conflicto? Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿de dónde viene ese conflicto en tu vida? ¿De dónde viene ese conflicto? ¿Tú quieres saber de dónde realmente viene ese conflicto? Tenemos que realmente examinar, tenemos que realmente discernir de dónde viene ese conflicto. Muchas veces le decimos, es que el diablo tuvo la culpa, es que el diablo esto. Y el diablo a veces ni siquiera se entera. Le echamos la culpa muchas veces al diablo y el diablo dice, oye, pero yo no he tenido nada que ver ahí en tu vida. Oye, yo ni siquiera te he tocado porque Dios ha dicho que no puedo tocarte. Dios ha dicho que no puedo hacerte nada, no te puedo adrementar, no te puedo mover. ¿Por qué? Porque estás protegido. Dios te ha puesto un vallado. Pero aún estando dentro de ese vallado hay conflictos, iglesia. No le echemos la culpa al diablo. Ya al diablo le hemos dicho, tú ya estás sordo, diablo, tú ya estás cojo, tú ya estás, te hemos cortado los brazos, los pies, tú ya no tienes arte ni parte en mi vida. El diablo ya no tiene nada que ver en tu vida. Así que ya ni lo menciones, porque tú y yo somos más que vencedores. Tú y yo ya lo hemos vencido, porque Dios lo venció y tú y yo ya también lo hemos vencido. Entonces, número 1, el conflicto entra por la confusión. ¿Cómo es esto, iglesia?
¿Cómo entra la confusión? El conflicto empieza primero generando una confusión. ¿Han visto esas personas que dicen, oh, hoy el Señor me ha bendecido? Llegas a casa, que ya no sé qué hacer. Empieza a confundirte, empieza a cambiar. Hoy estás bien y luego no estás bien. ¿Entra una confusión o no entra una confusión? La Biblia lo habla, y te voy a decirlo brevemente. El rey Saúl, cada vez que lo veía al rey David, ¿cuál era su meta? ¿Cuál era su finalidad? Querer matarlo. ¿O no es así? La Escritura habla eso. Que el rey Saúl quería matarlo. Él decía, voy a matar a este hombre. Voy a matarlo. Y cuando el rey David venía, y cuando esa vez le mostró, le cortó el borde de su manto y le enseñó, pero ¿qué te pasa, Saúl? Y cuando ya lo veía así, ¿qué hacía el rey Saúl? Se ponía a llorar. Había un conflicto en la vida de Saúl. Pero ese conflicto, ¿quién lo provocaba? La confusión. Él estaba confundido. Muchas veces pasa eso. ¿Sabes lo que sucede? Es que muchas veces nos dejamos llevar por palabras que nos dicen, por cosas que nos dicen, o por cosas que escuchamos, o por cosas que vemos. Y eso empieza ¿a qué? A confundirnos. Cuando la palabra del Señor es clara y dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Uno de los tratados que hemos hecho es eso. ¿Y tú de qué religión eres? ¿Qué religión practicas? Pero que sepas que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y el que cree en mí, aunque sea muerto, vivirá. Y si tú quieres saber la verdad os hará libres. Así lo pusimos. Así de directo. ¿Quieres saber la verdad? La verdad te va a hacer libre. Iglesia, los conflictos pueden pasar con tu prójimo, puede pasar en tu casa, puede pasar aquí en la iglesia. Vienes bien, contento, alegre, y porque a lo mejor esa persona habló mal de ti, empiezas a confundirte y decir, ¿cómo es esto? Si aquí en la iglesia tiene que ser lo mejor, ¿verdad? Tiene que mi hermano ser diferente, ¿verdad? Pero muchas veces son peores que en el mundo. Lo hemos dicho así también, ¿no? ¿O no es así? Sí, muchas veces dicen, si los del mundo son mejores que los de la casa. ¿Sí? Pero eso es porque Dios te está tratando tu vida. Eso es porque Dios quiere moldearte, quitarte y que tú empieces a cambiar. Quitarte esa confusión, que realmente creas en alguien, creas solamente en lo que habla la palabra de Dios. No te confunda lo que habla otras cosas. Yo un momento en mi vida una vez dije, Señor, ¿es verdad lo que tú eres? ¿Es verdad lo que realmente tú hablas? Siempre llega un momento de confusión en nuestras vidas, iglesia. Pero quiero dejártelo bien claro esta mañana. La confusión entra en conflicto. Cuando estás confundido en algo, no sabes qué hacer, no sabes qué decir. Cuando estás confundido en casa, que no quieres saber, o sea, a lo mejor, mira, un ejemplo básico es, quieres tomar una decisión con tu pareja, con tu esposo o con tu esposa, o quieres hablar con tus hijos y tomar una decisión y no sabes qué hacer muchas veces. Entras en una confusión, ¿lo digo o no lo digo? ¿Lo diré o no lo diré? ¿Hablaré esto o no hablaré esto? Te empiezas a confundir y empieza a haber un conflicto en tu vida. Saúl quería matarlo a David, pero cuando ya lo veía se ponía a llorar. ¿Y lo mató o no lo mató? No lo mató. ¿Ves? Había un conflicto en la vida de Saúl. Pasan esos conflictos en nuestras vidas, iglesia. Y cuando lo veía, mira lo que decía David, dice, más eres justo, más justo eres tú que yo. Wow. Aún David le decía todas estas cosas, decía, Señor, o sea, entonces Saúl, ¿con qué ganas le da de matarlo? Iglesia,
Aprendamos a no confundirnos. Número 2, iglesia. Cansancio. El cansancio. ¿Cuántos de ustedes han sentido cansados? El cansancio también te entra en conflicto. Cuando tú llegas a casa cansado o cansada y ves todo desordenado, ves todo ahí que dice, encima está todo así, ¿te pones o no te pones a pelear con tu pareja? ¿Te pones o no te pones a discutir? A lo mejor con tus hijos. ¿Pasa o no pasa eso? Porque quieres descansar. Si tú no descansas, entras en conflicto. Mira, la lucha que hoy día tenemos es conflicto interno, es lo que yo te estoy hablando ahora, es interno, dentro de nosotros. ¿Qué dice la palabra del Señor en 2 de Samuel, capítulo 16? Vamos a leerlo de versículo 5 hasta el versículo 14. 2 de Samuel 16. Dice, y vino el rey David hasta Baurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué salía esta persona? Maldiciendo, versículo 6. Y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Muy bien. Y decía Simeí, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Siguiente versículo, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de toda la casa de Saúl, en el lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí, sorprendió en tu maldad, porque eres hombre, ¿qué dice su palabra? Sanguinario. Versículo 9 dice, entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová te ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Déjale que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Versículo 12. Quizá mirará Jehová a mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y este es el versículo más importante. Y el rey y todo el pueblo con el que él estaba llegaron, ¿qué dice? Fatigados y descansaron allí. ¿Qué pasaba aquí con la historia? ¿Qué pasó aquí? Había un hombre maldiciendo. Había un hombre que quería cortar, que quería matar, que quería destruir. ¿Y qué hizo David? Salió de camino a otro lado. ¿Y qué hizo al final de todo? ¿Qué dice su palabra? Versículo 14. Dice que descansó. ¿Por qué descansó? Porque estaba cansado. Muchas veces los problemas, las circunstancias de nuestra vida nos cansan o no nos cansan. Pero déjame decirte algo más importante. Las tareas físicas no nos cansan tanto como lo que sería el ministerio, la obra, el pastorado, la iglesia. ¿Sabes? Eso cansa más que un trabajo físico. ¿No lo sabías? ¿Tú sabías eso? Pero con eso no quiero decirte que nunca ejerzas el ministerio. ¿Sabes por qué? Porque lo que uno aprende es a disfrutar el ministerio y no que el ministerio sea una carga. Porque cuando el ministerio es una carga, entonces vas a estar cansado, vas a estar cansado.
cansada. Que no te canse el ministerio. ¿Sabes por qué? Porque lo natural, lo que tú haces diariamente, su palabra dice que Él nos renueva nuestra fuerza. Cuando tú y yo descansamos y dormimos, esas fuerzas son renovadas. El Señor, o sea, volvemos a recargar las energías, ¿verdad? Pero el cansancio espiritual, el cansancio en la mente, en el corazón, es un cansancio que tú no lo puedes así, que se descanse y que vuelvas otra vez a retomarlo. Es un cansancio muy fuerte, iglesia de Dios. Por eso quiero decirte esta mañana, ese cansancio tienes que evitarlo. Que no sea una carga, que no sea algo pesado, que no sea algo duro, sino que aprende a que lo que estás haciendo sea un disfrute. ¿Cuántos han podido disfrutar del ministerio? ¿O cuántos pueden disfrutar de un ministerio? ¿O cuántos ven que el ministerio es una carga? Cuando tú ves que el ministerio está siendo una carga y te estás cansando, el problema es que has entrado en un conflicto. Ese es el gran problema, iglesia de Dios. Una de las evidencias, que eso lo podemos mostrar, que puedes ver que el ministerio es un disfrute, ¿sabes lo que es? Es cuando tú te ves más joven. ¿Cuántos de ustedes se ven más jóvenes? Pero cuando tú ves que tú te estás envejeciendo cada vez más rápido, a lo mejor tienes 40 años, pero pareces de 50 o de 60, es porque el ministerio que estás llevando está siendo una carga. Cuando tú ves y dices, ya no quiero saber ahora nada. Es más, y dicen, quiero descansar, quiero tomarme un año sabático. Iglesia de Dios, nosotros quisimos hacerlo así. Pero gracias a esos grandes mentores que han estado aquí, nos dieron ese empujón y nos dijeron, no, tenéis que seguir adelante, porque vosotros podéis. ¿Sabes? Por un momento en nuestra vida lo vimos que estaba siendo una carga. Por un momento en la vida mi esposa me dijo un día, te estás poniendo viejo. Es verdad, es verdad. Y yo le decía, es que estos hermanos me están haciendo salir canas. Así que si ustedes me empiezan a ver canas en mi cabeza es porque algo está pasando. No, o me estoy pintando el cabello. No, iglesia de Dios. Cuando tú ves a esa persona ejerciendo el ministerio y lo ves cada vez más joven, entonces la evidencia es, ese está disfrutando del ministerio. Ese lo está ejerciendo de acuerdo a lo que habla la palabra del Señor y no está haciendo un cansancio su ministerio. Hermano y hermana, te digo esto. No seas de carga en la casa de Dios. Sea un disfrute en este lugar. Disfruta lo que Dios está haciendo sobre este lugar. Ay, es que hay cambios y no me gusta. ¿A quién le gustan los cambios, iglesia? A ver, dígamelo. Miren, mi trabajo cuando estaban, y ahora están en pleno ahí de que empieza el concurso de empresa y todas estas historias. Cada 5 años viene esto. Y mis compañeros y todos me andan diciendo, es que va a venir otra empresa y va a venir y va a hacer cambio. Yo siempre he dicho, mira, los cambios siempre son 2 opciones. O es para bien o es para mal. Así de claro. Pero mientras yo tenga a Dios, yo tenga a Cristo Jesús en mi vida, yo sé que todo cambio va a venir para mejor. Y si aquí le han dicho que es así, pues va a venir para mejor. Así que sí que hay cambios, pero esos cambios tienen que ser para mejor. Ese cambio, hazlo en disfrutarlo. Que no sea carga, iglesia. Dile a la persona que está a tu lado, que tu ministerio no sea carga. Disfrútalo, dile, disfrútalo, que sea un deleite. A ver, yo te pregunto esta mañana, ¿qué fruta favorita te gusta a ti? A ver, voy a hablar con mi esposa.
Amada mía, ¿qué fruta te gusta a ti? Me gusta el mango. Y si yo te doy de comer, imagínate, un kiwi, ¿te va a gustar? No te va a gustar, pero te lo vas a comer. ¿Va a ser un disfrute? No va a ser un disfrute. Pero si te doy a comer un mango verdecito con salsita, ¿verdad? A que se nos hace agua la boca, ¿verdad? ¿Es o no es un disfrute? Es un disfrute, iglesia. Te lo vas a disfrutar y te aseguro que hasta te vas a chupar los dedos. ¿Sí o no? Yo lo haría, iglesia de Dios. Y es así, iglesia. Amada iglesia de Dios. Así tiene que ser tu ministerio. Dile a la persona que está a tu lado. Así tiene que ser tu ministerio. Cuando vives en constante conflicto, vives cansado. A ver, tú ves esas personas que están en conflicto. ¿Están cansados o no están cansados? Están cansados. ¿Se sienten confundidos o no se sienten confundidos? Se sienten confundidos, iglesia de Dios. Tu mente y tu cerebro no descansa. Cuando estás en ese conflicto, ¿tú crees que tu mente va a descansar? Va a empezar a maquinar cosas. Va a empezar a pensar cosas que a lo mejor no lo dijeron, pero fue así. Y a lo mejor estás cansado y empezaste, yo creo que me dijo esto, pero no escuché bien. Y si fue así, ya empiezas a entrar en un conflicto y empiezas a confundirte y a lo mejor dirá, es que ya esa hermana ya no me quiere, este hermano ya no me quiere, este hermano creo que quiere algo conmigo. Y empiezas a hablar y pensar cosas que no son. El cansancio trae conflicto. ¿Qué más? La confusión trae conflicto. ¿O no es así? ¿Es así, iglesia? Ahora, y número 3. Los conflictos terminan llevándonos a peleas. Cuando tú te empiezas a entrar en ese conflicto, te empiezas a cansar, te empiezas a confundir y al final pelea o no pelea. Ponte a pensar si algún día lo has hecho con tu hijo o con tu hija. ¿Terminan o no terminan peleando? Terminan peleando. Termina en pelea. O con tu pareja mismo. ¿Por qué muchas parejas rompen? ¿Sabes por qué muchas parejas rompen? Porque no hay una manera de hablar. No hay una manera de dialogar. Y empiezan a confundirse. No es que tú me dijiste esto, no, yo no dije esto, yo te dije lo otro. Y empiezan a ¿qué? A discutir y se empiezan a cansar. Es que ya estoy cansado de ti, ya estoy cansado. Siempre lo mismo, no cambias. Me dices esto y haces otra cosa. Me confundes, me lías. ¿Terminan o no terminan peleando? Terminan peleando. Iglesia de Dios. Mira lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 23 y versículo 24. Las palabras del Señor lo habla. Segunda de Timoteo, capítulo 2, del 23 y el 24. Y es su palabra la que habla, iglesia. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendra, ¿qué dice? ¿Y las contiendas qué son? Peleas. Versículo 24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. ¿Qué dice más? Sufrido. Iglesia del Señor, ¿ustedes creen que Jesús no pasó por todo esto? ¿Ustedes creen que a Jesús no lo quisieron confundir? ¿Ustedes creen que a Jesús no se sentía cansado? ¿Ustedes creen que a Jesús no hablaban de él? ¿Ustedes creen lo que pasaba a Jesús? Mire, ¿qué dice la palabra del Señor cuando Jesús estaba en la cruz? ¿Qué le dijeron a él? Si tú eres hijo de Dios, ¿qué dice la palabra? Bájate de esa cruz. ¿Lo hacían o no lo hacían confundir? Querían meterle esa cizaña de hacerlo confundir. ¿Eres o no eres hijo de Dios? A ver, si tú eres realmente ese, bájate. Bájate o no. ¿Te han dicho a ti alguna vez alguna palabra similar? Si realmente tú eres cristiano, ¿por qué te pasa esto? Si realmente tú crees en Dios, ¿por qué sufres de esa manera?
Si tú eres cristiano, ¿por qué pasas problemas en tu casa? ¿Pasa o no pasa? Pasa eso. Y déjame decirte hasta que en la misma familia te lo dicen. Ahí está, y eres hermanito, y eres hermanita, ahí está. ¿Y no, en qué hablas tú de Dios? ¿Pasa o no pasa? Claro que pasa. ¿Por qué? Porque hay un conflicto. Hay algo que tienes que tú batallarlo. Jesús estaba en conflicto. Acuérdense cuando Él estaba en el desierto y fue probado. Y su palabra dice que fue tentado o no fue tentado. ¿Qué le dijo Satanás? Si eres hijo de Dios, a ver, convierte esa piedra en pan. ¿Quería confundirlo o no quería confundirlo? ¿Quería hacerlo sentir cansado, agotado, para que comiera? Porque él estaba ayunando. Si eres hijo de Dios, a ver, vete ahí arriba y tírate. ¿O no? ¿Fue o no? Ahora, la respuesta a todo esto, iglesia, te he dado 3 puntos, pero la respuesta a todo esto es que tú y yo tenemos herramientas. Tú y yo tenemos estrategias. Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿cuáles son tus herramientas? ¿Cuáles son esas herramientas? Isaías 53:7. Miren lo que habla la palabra del Señor. Tú y yo tenemos que tener unas estrategias, iglesia. Yo te hablo de esa manera porque nos pasa a diario. Nos pasa cada día, iglesia de Dios. Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido. Mira, ¿qué dice su palabra? No abrió su boca. Como cordero que dice, fue llevado ¿a dónde? Y como oveja delante de sus trasquiladores, ¿qué dice su palabra? Ahora, ¿qué estrategias y herramientas puedes tú usarlas? Calla la boca. Dile a la persona que está a tu lado, enmudece tu boca. ¿Sabes? El problema que es que cuando estamos en conflicto, se enciende como dice, un día me dijo una vez, pastor, por favor, déjeme unos minutos de ser cristiano y sacar esa carne. Ay, Dios mío, que te reprenda, ¿no? No, nos pasa porque llega un límite en nuestra vida, ¿no? Que es que a veces esos muchachos sinvergüenzas y malcriados no quieren hacer caso. Entonces, ay, Dios mío, en ese momento, acuérdense de nuestros padres. Yo me acuerdo mucho, de verdad. Siempre me voy a acordar, Mi madre me perseguía con un ladrillo, de verdad. Dios bendiga a mi madre. Iglesia de Dios, ¿por qué? Somos así los hijos, ¿verdad? Y aún de adultos solemos ser así, ¿o no? Con nuestros pastores. Ay, Dios mío. Iglesia de Dios, amemos a la pastora, amemos esta casa, Iglesia de Dios. Diga, mira, ustedes quieren ver la jovencita a la pastora, ustedes quieren verla de 30 añitos a la pastora, quieren verla rejuvenecer. Mira, la palabra del Señor habla que Él nos renueva, Él rejuvenece. Ustedes quieren ver la jovencita a la pastora, pues ayudemos a que el ministerio no sea una carga. Ustedes me quieren ver viejo. Ah, pues entonces ya sabe lo que tiene que hacer. Dile a la persona, ya tú sabes, dile. Ya tú sabes lo que tienes que hacer. Ahora, yo quiero verlos viejos a ustedes. Ah, ya sabemos lo que nosotros tenemos que hacer con ustedes, ¿verdad? Dile que hay que corregir al hijo con qué. No, vamos a darle vara, iglesia. Pero sí hay que corregirlos también. Amén. Pero iglesia de Dios, dice que Jesús no abrió su boca. Ahora, hay soluciones para todo esto. Iglesia, dile a la persona que está a tu lado, hay soluciones para todo esto. Número 1, y vamos a tomar los ejemplos que hacía Jesús. Hablar de soluciones. O sea, hay herramientas prácticas para los conflictos. Tú y yo, para combatir un conflicto, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
hablar, conversar, dialogar, comunicarnos. Un matrimonio se rompe, ¿por qué? Porque no hay comunicación, no hay diálogo, no hay conversación. Muchas veces podemos hablarlo, pero no conversamos. Podemos decir, pero no comunicamos. Entonces, en un matrimonio pasa eso. Ahora, si hay una ruptura entre tú y papá Dios, es porque no hay una comunicación, no hay un diálogo, no estás hablando, no estás conversando, no tienes ese tiempo con papá Dios. Entonces hay un conflicto en tu vida. Si tú empiezas a comunicarte, eso es un matrimonio, iglesia. Tú estás comprometido, tú estás casado con Dios. La iglesia del pacto está casada con papá Dios. Entonces, si la casa del pacto hay un conflicto en ese lugar, es porque algo está pasando. Presta atención a lo que sucede. Pero ahí está la estrategia, la herramienta. Soluciones: hablar, comunicarse. Háblalo. Habla con papá Dios. Perdone que lo diga esto, iglesia de Dios, pero hemos convocado la hora de la oración. Al principio todo fenomenal. Ahora, 2 personas en la semana, iglesia. Ahí está el testigo, mi hermana Glenda. Los 2 ahí andamos. Pero ahí estamos, pie a la brecha, iglesia. Ahora, yo no sé, yo no quiero hablarlo del fin de semana, pero iglesia de Dios, yo te digo esta mañana, hablar de soluciones. Segunda de Samuel 20, 16 al 19, mira lo que dice la escritura. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Versículo 17, cuando él se acercó, ella dijo a la mujer: ¿eres tú Jacob, Joab? Y él respondió: yo soy. Ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oigo. Versículo 18, dice así su palabra. Entonces volvió ella a hablar diciendo: antiguamente solían decir, ¿quién preguntaré? Pregunté en Abel. Y así concluían cualquier asunto. ¿Sabes qué? Cualquier cosa que ellos querían, ¿sabes lo que ella decía? Ve y habla a ese pueblo de Abel. Y ahí es donde vas a encontrar la solución. Abel era un pueblo, era una nación. Iglesia de Dios, ¿a dónde tienes que acudir para hablar? La solución que yo te doy esta mañana es: ¿a dónde tienes que ir? Ve y acude a ese Abel. Ve, acude a esa presencia de Dios. Ve, acude a ese lugar y pregúntalo, háblalo. Y ahí va a estar la solución. Si hay un conflicto interno en tu vida, la solución es: habla con papá Dios. Háblalo. ¿A quién le gusta la guerra? Yo quiero que tú levantes tu mano y digas: no me gusta la guerra. Yo sé a quién acudir. Yo sé que voy a encontrar una respuesta. Dale ese fuerte aplauso al que vive. Ahora, yo quiero preguntarte esta mañana, iglesia. ¿Encuentran las personas soluciones en tu vida? Cuando te ven a ti, esas personas que pasan conflictos, ¿encuentran soluciones en ti? ¿Tú les puedes ayudar? Pero tú sí puedes, tú tienes la capacidad de ayudarle, ¿verdad? Y lo decimos: Señor, yo estoy capacitado. Yo ya estoy siendo líder, ya siendo un discípulo. Pero estoy capacitado. ¿Tú estás preparado? Porque el viernes hablaba nuestro hermano Jonathan y decía: ¿tú estás preparado para ir allí a evangelizar? ¿Tú estás preparado para realmente aceptar esos rechazos, esos odios, que incluso hasta te pueden escupir? ¿Tú estás preparado para eso? ¿Tú estás preparado para dar soluciones? Muchas veces no estamos preparados, pero esta es la mejor manera de que hoy tú entiendas de que tenemos que estar preparados. Dile a la persona que está a tu lado:
tenemos que estar preparados. Vamos a estar preparados. Tenemos que estar listos, porque hay muchas personas que necesitan soluciones. Y tú y yo somos esos instrumentos. Tú y yo somos esa vasija para dar soluciones. Mira, cuando tú y yo empezamos a dar soluciones, somos esas personas que estamos dando ese refrigerio. Mira, ahora que empieza el calor, mucha gente tiene sed, pero tú estás ahí presto para darle ese refrigerio en tiempo de calor, en tiempo de sequía, en tiempo de aflicción, en tiempo de conflicto. Primero acabemos con el conflicto que hay en nuestra vida y poder dar a los demás. Yo creo que te memorices esta palabra. Bendecidos para bendecir. Transformados para transformar. Primero somos nosotros. Por eso te lo hablo aquí en esta mañana, en este lugar. Primero somos tú y yo. Ahora va a venir para lo de afuera. Cambiemos el lugar. Tú y yo tenemos la capacidad para cambiar este lugar. No, es que la gente es dura de servir. Es que esto parece un hueso duro de... Sí, puedes decir lo que quieras. Pero Dios es el que lo hace todo. Pero si tú te quitas ese conflicto de tu vida y empiezas a hacerlo, tienes la victoria ganada, iglesia. Tienes una alma ganada. Mi mamá me decía de pequeño, cada vez que tú evangelices y ganas una alma, Dios te va a poner un diamante en tu casa ahí arriba. Digo, ¿en serio? Pues yo voy a evangelizar y voy a ganar muchas almas para que mi casa sea llena de diamantes, le decía a mi mamá. Yo no sé lo que te decían de pequeño, pero es así lo que nos decían de pequeño. Cada vez que ganes una alma, el Señor te pondrá un diamante en tu casa. Y si así tus paredes van a ser así. Digo, mija, fíjate, mira. Y decía, mi casa, me peleaba con mi hermano y decía, mi casa va a ser la mejor que la tuya. Mi casa va a ser la más iluminada que la tuya, la más hermosa. Nos peleábamos porque era, una estrategia que nuestros padres usaban. Otra de las cosas es aprende a resaltar lo bueno. ¿Tú ves las cualidades buenas de tu hijo, de tu hija? ¿De ti mismo? ¿Tú ves las cualidades buenas? Cuando uno tiene ese conflicto interno en su vida, ¿qué es lo primero que se va a decir? Es que yo no sirvo para nada. Es que yo no sé hacer esto. Es que nadie me quiere. Es que nadie cree en mí. Y esa autoestima es totalmente baja, iglesia, ¿no? Pero aprende a resaltar lo bueno, iglesia de Dios. Mira, fíjate, cuando Jesús le decían, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de eso. Él callaba y enmudecía, pero cuando después él tenía que responder, ¿qué era lo que tenía que responder? ¿A quién acudía? Mira, aquí vamos a ponerla por obra la palabra. Primero, él hablaba de soluciones. ¿A quién acudía? A Papá Dios. La solución está en Papá Dios. Número 2, resaltaba lo bueno. ¿Qué es lo que le decía? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿Resaltaba o no resaltaba lo bueno? Él podía haberlos condenado también. Él podía haberle dicho, hombres de poca fe, o a lo mejor incircuncisos, o como Juan que le decía, generación de víboras, yo qué sé, cualquier cosa, ¿verdad? Pero ¿qué decía Jesús? ¿Resaltaba o no resaltaba lo bueno? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Mira a la persona que está a tu lado, solamente mírala. ¿Qué cualidades buenas tiene esa persona? Pero eso es enamoradito, es otra cosa. Pero ¿qué cualidades buenas tiene? ¿Por qué no le resaltas eso bueno? ¿Sabes que cuando tú empiezas a resaltarle lo bueno a esa persona, no le ves que empieza a cambiar la carita? ¿No le ves que empieza a ponerse más contento y más alegre? ¿No ves que empieza a hacerte las cosas con más amor? ¿O no es así? Pero si tú le dices, es que no sirves para nada, es que siempre hace lo mismo, eres un desastre, ¿te va a hacer las cosas bien o no te las va a hacer las cosas bien? ¿Te va a obedecer o no te va a obedecer? Ya sabes, esposa, si tú quieres que tu marido te obedezca. Ay, Dios mío, madre, si ustedes quieren que sus hijos lo obedezcan, ¿sabe lo que tienen que hacer? Resalte lo bueno. Eso no se llama que lo están exaltando, no.
sino que le está diciendo, yo estoy levantando tu autoestima. Yo estoy haciendo que tú sepas lo que tú vales. ¿Acaso Jesús cuando dijo estas palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Ustedes creen que lo que Jesús dijo fue otra manera de que perdónales y ya está? No, sino, Padre, mire el corazón de cada persona y que estos sean salvos. Que yo estoy muriendo aquí en esta cruz para que estos sean salvos. Eso es lo que decía Jesús. Cuando los fariseos y los escribas venían a acusar a Jesús, ¿qué es lo que Jesús hacía? ¿Qué es lo que Jesús decía? Acuérdense la mujer cuando la querían apedrear, la mujer adúltera, que dice su palabra, que la encontraron en pleno acto. Y estos sinvergüenzas la querían apedrear, ¿verdad? Porque estaban bajo la ley. ¿Qué hizo Jesús? ¿Las condenó a la mujer? ¿Qué le dijo a la mujer? Vete y no peques más. ¿Y a los otros los condenó? Miren la manera como Jesús resalta. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué hicieron ellos? ¿Los condenó o no los condenó? A ver, seamos sinceros. No los condenó. Simplemente les dijo, a ver, ustedes que saben la palabra, ustedes son buenos en la palabra, ustedes se saben la palabra al pie de la letra, pónganlo por obra. Eso fue lo que Jesús hizo, les resaltó lo bueno a ellos. No es que solamente les confrontó con la verdad, sino que les resaltó, tú que sabes la palabra, tú que lo sabes muy bien, ahora quiero que tú la vivas. Por eso le dijo eso, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Ellos se dieron cuenta de lo que estaban pasando. La mujer samaritana, iglesia de Dios, ¿Jesús la condenó o no la condenó? No la condenó. Le abrió sus ojos y le dijo, a ver, mujer, ¿qué pasa contigo? Tú eres buena, tú eres una buena evangelizadora, tú eres una buena mujer que vas a llevar la palabra de Dios a muchos lugares. ¿Sucedió o no sucedió eso? Último ejemplo, al endemoniado gadareno. ¿Lo condenó o no lo condenó por sus actos? Porque lo vio todo desastroso, todo sucio, puerco, apestoso. ¿Lo condenó? Le vio lo bueno de él, las cualidades buenas. ¿Y qué fue después de este gran hombre? Cuando Jesús resalta lo bueno en la vida de una persona, esa persona se levanta con poder. Esa persona se levanta con autoridad. Esa persona empieza a hablar de Dios, empieza a hablar de la palabra, lo que Dios ha hecho. Y esa persona se convierte en un gran evangelista, en un gran siervo de Dios. Cuando tú hablas lo bueno, resaltas lo bueno, iglesia, esa persona cambia. Tú quieres que tu familia cambie, resalta lo bueno. Olvídate del pasado. Olvídate lo que pasó en el pasado. Resáltale lo bueno. Si Dios lo hizo y ya se olvidó de tu pasado, entonces ¿por qué tú y yo no ponemos por obra la palabra? Resáltale lo bueno. Eres muy buena. Eres ese evangelista. Eres ese adorador. Eres ese gran hombre con esa palabra poderosa. Resáltale lo bueno. Mira, a lo mejor lo natural. Eres buen pintor. Eres a lo mejor creativo en cosas. Resáltale lo bueno. Resáltale y verás cómo esa persona cambia. Pon por obra a tus hijos. Yo quiero darte este reto esta semana. Pon por obra esta palabra a tus hijos. En tu casa. Con tu esposa, con tu esposo. Resáltale lo bueno. Y verás que la cara va a cambiar. Y verás que a lo largo de la semana dice, oye, ¿qué crema estás usando? Porque te veo más joven. Mira, aquí está el secreto para verte más joven. No necesitamos cremas. La mejor crema es la palabra del Señor. Si tú mismo pones por obra, mira, ¿cuántos tienen su Biblia con resaltadores? Y a que tú resaltas lo más importante, ¿o no?
Yo en mi Biblia la tengo casi llena de todos los... Y le voy poniendo aparte de resaltar, esto es una promesa, esto es un decreto. Y así lo voy, porque luego se nos olvida, ¿no? Y lo resaltamos, ¿por qué? Porque luego se nos va a olvidar. Luego decir, ¿dónde está eso que leí? ¿Por qué lo resaltaste? Porque algo muy bueno que te interesó, te gustó y que sabes que te va a dar buen fruto a tu vida. Así hazlo con tus hijos. Resáltale lo bueno. Hazle mantener lo bueno. Número 3. Vence el mal con el bien. La palabra del Señor habla en el libro de Romanos que tenemos que aprender a ¿qué? A vencer todo lo malo. Yo sé que tenemos esos conflictos y van a venir cosas malas. Y sabemos que no somos perfectos, que cometeremos errores, que nuestros hijos cometerán errores, que mi mujer cometerá errores, que yo cometeré errores. Pero ese mal, ¿cómo dice su palabra? Vénselo con el bien. Eso lo habla en la Escritura en Romanos, capítulo 12, del 17 al 21. Apúntalo y búscatelo en tu casa. Su palabra habla que dice que vence el mal ¿con qué? Con el bien. Ahora, ¿cómo lo puedes hacer? Uno de los frutos que tú y yo tenemos que poner por obra es la benignidad. ¿Cuántos son benignos? Dile a la persona que está a tu lado, ¿tú tienes benignidad en tu vida? Mira, la benignidad es como un bálsamo, es como un perfume que tiene que brotar en tu vida. ¿Para qué? Para curar a esa otra persona, para sanar a esa otra persona. Tú quieres vencer lo que está pasando en tu casa. No se llene tu vida de ira, de furia, de enojo. Su palabra lo habla, dice, que no se ponga. A ver, ¿quién lo sabe? Que no se ponga, es que a mí se me ha olvidado. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cómo puedes vencer aquel enojo? ¿Cómo puedes vencer aquella ira? Con la benignidad. Sé benigno, sé manso, sé humilde, sé benigno y muéstrale que es un bálsamo que va a sanar esa herida. Imagínate, si tu pareja está con todo ese enojo, esa ira, y tú te pones al mismo nivel, ¿cómo van a terminar? ¿Cómo van a terminar? Por eso el Señor siempre pone en un equilibrio. ¿No has visto? El uno es más, que digamos así, que airoso y el otro es más pasivo, ¿verdad? Y no es que sea pasota, sino que tiene que haber ese equilibrio. Imagínate si los dos fueran así, ¿cómo que le llamamos? ¿Cómo era Pedro? Explosivo, ¿verdad? Sanguíneos, ¿verdad? Imagínate que si los dos fueran sanguíneos. Un poco los temperamentos. Imagínate si los dos fueran flemáticos. Se les cae el mundo encima. Oh, no pasa nada. Dios nos va a salvar, pero tranquilos, ¿no? Es que estamos bien aquí en la casa de Dios. Pero imagínate si los dos fueran esos coléricos. Dios mío, se sacan las ollas, los platos, sartenes, los vasos, toda la vajilla, iglesia. Estos fueron buenos para comprar en Carrefour, ¿no? Hermanos, siempre hay un equilibrio. Por eso el Señor siempre pone ese equilibrio en nuestras vidas. Sea benigno, dile a la persona que está a tu lado, sea benigno. Porque cuando tú eres benigno, empiezas a dar ese bálsamo, le empiezas a dar para que esa situación sea sanada. Tú y yo tenemos que aprender ¿a qué? A sanar ese conflicto. ¿Tú y yo podemos hacerlo? Dile a la persona que está a tu lado, ¿tú y yo podemos hacerlo? Cuando empezamos a dar ese bálsamo, esa benignidad, estamos venciendo el mal ¿con quién? Con el bien. Es la Escritura. Es lo que me dice la palabra del Señor. Ahora, por último, iglesia, tenemos que tú y yo mantener alejados los conflictos. Los conflictos vendrán. Yo sé que vendrán conflictos. Pero cuando vengan esos conflictos, ¿cuál es tu tarea? Manténlos alejados.
tú puedes mantenerlo alejado. El problema que pasa es que permitimos que entre ese conflicto en nuestra vida. Y entramos en ese conflicto. Nos desanimamos, nos aburrimos, nos cansamos. ¿Qué más? Nos agobiamos. ¿Qué más pasa en su iglesia? Nos confundimos y terminamos peleando o no terminamos peleando. Ha habido casos que en la misma iglesia se ponen a pelear ahí. Triste, lamentablemente pasa, pero gracias a Dios en esta casa no pasa eso, ¿verdad? En esta casa de Dios es que amamos la presencia del Señor. Que en esta casa hay hombres y mujeres benignos. Benignos, que cuando pasa eso, ¿qué es la tarea de nosotros? No, tranquilo, no pasa nada. Venga, tú puedes hacerlo. No, esa no es la manera correcta. Hagámoslo de esta otra manera, iglesia. No se canse tu ministerio. Dile a la persona que está, que no se canse tu ministerio. Que no se canse tu vida. Mira, Hebreos capítulo 12, versículo 14 y 15. Y estas son una de las partes más hermosas que hablaba aquí. Lo que habla aquí la palabra del Señor. Hebreos 12, 14 y 15 dice, seguid, ¿qué dice? La paz ¿con quién? Con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15 dice su palabra. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de ¿qué? ¿Raíz de qué? Os estorbe. Y por ellos muchos sean, ¿qué dice su palabra? Entonces, si tú te alejas de los conflictos, ¿vas a hacer estorbo? ¿Vas a contaminar a otros? ¿Vas a alejar a otros? ¿Vas a hacer raíz de amargura? Entonces, fíjate lo que sucede cuando estás en conflicto. Cuando tienes conflicto en tu vida. Ay, es que este me cae mal, pastor. Es que este me cae mal. Mire, es que canta hasta horrible. O a veces nos dice, es que pastor, encima que llega tarde, va hablando. No lo puedo aguantar, me dice. O es que si no dice, es que pastor siempre me busca para pelear. Yo estoy tranquilo y siempre me busca. No lo aguanto más. ¿Cuántas cosas no le decimos? Mire, podemos sacar tantas cosas cotidianas que pasan o no pasan. Claro que sí, iglesia de Dios. Pero hay soluciones. Yo esta mañana te he traído a tu vida soluciones. 3 cosas que tienen que marcar tu vida. Paz, lo que es aquí Hebreos. Paz, santidad y gracia. Tienen que reflejar en tu vida. Entonces, si yo te voy a ver más joven esta semana, es porque tienes paz en tu vida, tienes gracia en tu vida y tienes santidad en tu vida. Porque dice que sin la cual no vas a ver al Señor, no vas a verlo a papá. O sea, ¿cuál es tu trabajo a partir de ahora? Mantener fuera de tu vida todo conflicto. Yo creo que levante tus manos y vamos a declararlo. Padre de los cielos, esta semana voy a mantener fuera de mi vida todo conflicto. Y yo declaro que la paz, que la santidad, que tu gracia sea ese arpón para combatir todo conflicto. Aunque vengan osos, aunque vengan leones, sacaré ese arpón y los alejaré de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Padre de los cielos, gracias.